Muy buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos a una proyección más de un devocional, el devocional correspondiente a día jueves, el segundo devocional de las mañanas de la semana. Gracias a Dios por el ánimo que tienen ustedes para escuchar, para meditar la palabra de Dios tan necesario que es para nuestras almas. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a meditar hoy en el capítulo 4, de nuevo, el capítulo 4 de Efesios. Estaremos considerando el versículo 13. Es un versículo muy completo, obvio que tiene que ver con lo que ya habíamos estado considerando antes, pero es un versículo que prácticamente podemos dividir en tres pensamientos. Nos habla de que todos lleguemos a la unidad de la fe, nos habla del conocimiento del Hijo de Dios y nos habla de lograr llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Comienza la frase diciendo a un varón perfecto, es a la estatura de la plenitud de Cristo. Es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Básicamente tres pensamientos en este versículo. Y dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y se va a complementar con lo que dice el versículo 14, que estaremos considerando bien a bien después. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una de las metas que el apóstol Pablo tenía era ayudar de tal manera a los hermanos que Dios puso en su vida, a que ellos crecieran, a que ellos maduraran de tal forma que no fueran víctimas de personas abusivas, de personas que pues sí usaban la palabra de Dios, pero con motivaciones incorrectas, para satisfacer sus propios caprichos, gustos. Y estos hermanos, él esperaba que fueran maduros, que crecieran. Y para eso él les enseñaba la palabra de Dios. Él recomendó a su hijo espiritual Timoteo que no hiciera otra cosa más que predicar la palabra. Él le dijo: predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Y bueno, pues ahí nos da la clave para el éxito en el ministerio. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y el propósito es para ayudar a los hermanos a alcanzar la madurez espiritual. Bueno, en nuestro devocional anterior consideramos los dones del Señor. Hablábamos del Señor Jesucristo, nuestro paladín, quien libró una batalla tremenda en esta tierra y regresa y reparte el botín. Y en ese repartir Él da dones a los hijos de los hombres. Él funda su reino, Él edifica su iglesia, funda su iglesia en este reino y le da dones para que cada miembro de su reino desempeñe una función única y una función diferente. Entonces consideramos los dones que el Señor Jesucristo dio a la iglesia para su edificación. Hablamos de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Vimos que de estos dones, los primeros dos, es decir, apóstoles y maestros y profetas, ya no tienen razón de ser, pues según Pablo, ellos establecieron el fundamento de la iglesia. Esto lo dice Pablo en esta misma epístola, en el capítulo 2 y versículo 20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Entonces, cuando ellos edificaron, cuando ellos comenzaron a predicar el Evangelio, ellos establecieron el cimiento, los cimientos de la iglesia. Y la piedra angular o la piedra principal que ellos pusieron allí es el mismo Señor Jesucristo, en donde descansa toda la infraestructura de este edificio espiritual que llamamos la iglesia en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de apóstoles y profetas, pues ya, como dije, ellos ya no tienen razón de estar allí, porque ellos establecieron el fundamento, los cimientos de la iglesia. Ahora, los cimientos de una construcción solo se pueden poner una vez. Yo nunca he visto que para hacer una casa, una construcción, un edificio, algún arquitecto diga, bueno, ya hicimos un cimiento, pero pues vamos a poner otro para que la casa quede mejor. Eso sería una aberración, eso no sería correcto. Una vez que se establece, una vez que se ponen los cimientos de una construcción, y obviamente que esto va de acuerdo al tamaño de la casa, al tamaño del edificio, es la clase de cimentación que se va a construir, pero solamente se establece una vez, solamente se pueden poner una vez. Entonces así ellos también desempeñaron su función, los apóstoles y profetas desempeñaron su función una sola vez. Por lo tanto, esta idea doctrinal de la sucesión, famosa sucesión apostólica, es antibíblica. No tiene validez en la palabra de Dios, no está, no lo avala la palabra de Dios. Ahora, los demás dones pues siguen funcionando en la iglesia, aunque en la iglesia del primer siglo, es decir, en la iglesia apostólica, llamamos así, iglesia apostólica a la iglesia evangélica, iglesia cristiana, ¿verdad?, que existió en la época en que todavía vivían los apóstoles y desempeñaban su ministerio, que era un ministerio único dado por el Señor Jesucristo, quien les había escogido. Todavía en esa época, obvio que había milagros, aunque ya en la recta final, ya en la parte final de la era apostólica, no se hacían tantos milagros como al principio, puesto que ustedes pueden ver a Pablo diciendo que había dejado a uno de sus compañeros, lo había dejado enfermo, había orado por él y pues no había sanado. Entonces, cuando Pablo habla de sí mismo, dice, ¿quién enferma y acaso yo no? O sea, yo no enfermo. Él habla de Trófimo, que lo dejó enfermo en Mileto. Pablo era un apóstol. Él resucitó también a un joven llamado Eutico. A veces con que solamente la sombra de Pablo pasara sobre un enfermo, el enfermo se sanaba. En fin, hubo una época en que los milagros eran tan necesarios para confirmar, avalar la predicación del Evangelio. Pero llegó el momento en que esto ya no era tan necesario, entonces el Señor ya no los hacía con tanta frecuencia. Y es donde Pablo dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Y bueno, hoy día, de acuerdo a la doctrina carismática, ¿verdad?, de que están sucediendo tantos milagros en el mundo como nunca, y hay una ola de milagros como nunca los ha habido en la historia de la iglesia, y un avivamiento tremendo con este tipo de señales. Yo creo que eso es mentira, y mucha gente lo está usando solamente para pues causar sensacionalismos y aprovecharse de la gente y juntar grandes cantidades de dinero. Pero la verdad es que ya en la recta final del primer siglo los milagros disminuyeron. No tenían razón de ser, ya se había validado la predicación del Evangelio, ya se había fundado la iglesia.
Ahora, hubo una época en que todavía, en esa época del primer siglo, en la era apostólica, pues todavía había profetas, todavía había apóstoles, pero cuando ya no había razón de ser, esto cesó e incluso las lenguas estaba anunciado por Pablo que un día cesarían. No da fechas, pero obviamente que dice que iban a cesar. Entonces, los demás dones que siguieron funcionando en la iglesia tienen que ver con cosas muy prácticas que se hacen en la iglesia cristiana. Los demás dones siguen funcionando en la iglesia, incluyendo otros más como el don de la sabiduría, la ciencia, la fe, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar o repartir, el dirigir, el presidir y el tener misericordia. Claro está que cuando se habla de dones del Espíritu, pues la mayoría de los cristianos quisieran gozar de dones como el don de hacer milagros, ¿verdad? El don de hacer cosas extraordinarias. Pero, ¿quién quiere los demás dones? Estos son los que son más necesarios en la iglesia. La sabiduría, la ciencia, la fe, el servir, el enseñar, el exhortar, el repartir, el dirigir, el dar, el tener misericordia. Estos dones se mencionan en distintos libros del Nuevo Testamento. La primera parte está en 1 Corintios 12, la segunda parte está aquí en Romanos el capítulo 12, versículos 7 al 8, por si luego los quiere usted analizar. Ahí están. Y claro que mencionan también en estas listas dones extraordinarios como dones de sanidad, lenguas, interpretación de lenguas. Bueno, si hablamos de los dones y quisiéramos tomar en cuenta, dar una buena explicación del don de lenguas, necesitaría hacer uso de un tiempo aparte para hacerlo. Pero en realidad, pues, ¿qué tan necesarias son las lenguas hoy día? La iglesia de Corinto era una iglesia que prácticamente se podría comparar con una iglesia carismática moderna, porque ellos fueron pues prácticamente amonestados por el apóstol Pablo, porque él les amonestó para que no hablaran en lenguas al mismo tiempo en sus cultos. Parece que esa era la costumbre que ellos tenían. Y lo que hacían era emitir una clase de sonidos con la garganta, esbozando frases o expresiones que no se podían entender. Muy diferente a lo que sucedió allá en el día del Pentecostés, cuando les fue dado el don de lenguas a los 120 que estaban en el aposento alto aguardando al cumplimiento de la promesa del Señor Jesús de enviar el Espíritu Santo. Ellos empezaron a hablar en lenguas. Dice Hechos 2, el libro de Hechos, capítulo 2, que se posaron sobre sus cabezas unas lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas. Ahora, en esa fecha en que sucedió eso, se celebraba una fiesta judía, muy importante en el calendario judío, y era la fiesta del día del Pentecostés, esa fiesta de las semanas, en que presentaban sus frutos de sus cosechas que llevaban al templo los judíos para dar gracias a Dios por el fruto concedido en el año. Y bueno, Dios escogió esa fecha de la celebración de esa fiesta judía para enviar al Espíritu Santo, la promesa de Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, fue en esa fecha en que desciende el Espíritu Santo, se cumple la promesa, y los discípulos, los 120 que estaban ahí, incluyendo a los discípulos del Señor Jesucristo, empezaron a hablar en lenguas, pero hablaban idiomas inteligibles. Ellos hablaban idiomas que se podían entender. Ahora, los que estaban llenando la ciudad de Jerusalén, especialmente ubicados en la explanada del templo, en donde podía reunirse alrededor de 1 millón de personas,
Es un lugar bastante amplio hasta la fecha. Usted puede, si va usted a Jerusalén, usted puede constatarlo. Es grande esa explanada que está ahí a un lado de lo que hoy día se conoce como la mezquita de Omar o el Templo de la Roca, que es un símbolo del Islam allí muy importante en el Medio Oriente, en la ciudad de Jerusalén. Y es un lugar bastante grande. Entonces, allí se habían reunido los judíos que habían peregrinado, como lo hacían cada año, y representaban 16 países diferentes. Entonces estamos hablando de alrededor de 16 idiomas distintos. Y los apóstoles hablaban en esos idiomas sin haber tenido la necesidad de ir a la universidad para estudiarlos, para poder aprender a hablarlos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les dio esa capacidad y los que estaban allí podían escuchar el Evangelio de una manera nítida y clara a través de los apóstoles. Y seguramente más de los 120 que estaban allí debieron también participar en esto. Bueno, pues ya tenemos aquí que ahora en Corinto estaban hablando en lenguas, lo hacían en toda la iglesia, y Pablo les amonesta. El capítulo 14 de Primera de Corintios fue dirigido por el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, especialmente para combatir los errores que ellos estaban cometiendo, y uno de ellos era el hablar en lenguas al mismo tiempo. Y el apóstol Pablo les dice: ustedes necesitan uno que interprete lo que alguien está diciendo, y si no hay quien interprete, mejor cállese en la congregación, póngase a orar solo, porque si llega un incrédulo y ve lo que están haciendo, ¿acaso no va a pensar que están locos? Y a eso suena lo que está sucediendo en muchas iglesias hoy día. Hacen ruido, brincan, gritan, saltan, hablan en lenguas, enredan la lengua de maneras bien extrañas y producen una glosolalia que no se entiende para nada. Bueno, entonces el apóstol Pablo dijo: ¿cómo va a haber edificación en ello? Es mejor predicar la palabra de Dios y hacerlo en el idioma en que la gente entienda, como un servidor lo está haciendo. Si usted solamente entiende español y yo me pongo a hablar en chino, imagínese cuándo me va a entender. Pero el propósito de predicar el Evangelio es para que se entienda. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quería lograr con todo esto? ¿Por qué el Señor vino y repartió los dones a su iglesia? Bueno, voy a empezar considerando esto desde un punto de vista negativo. Y les diré que no, los dones que el Señor Jesucristo otorgó a la iglesia no son para beneficio personal. No es para mejorar la calidad de vida de una persona. Tampoco es para hacerse famoso. No es para ganarse un nombre, para obtener un beneficio personal. No es para nada. Es para beneficio de la iglesia. Observe usted lo que dice el versículo 12. Después de decir el versículo 11 que él había constituido a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, la razón era a fin de, eso es lo que decide el propósito del por cual el Señor Jesucristo dotó con dones a su iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, es para beneficio de la obra. Ninguno de los dones que Dios da a sus hijos es para que sus hijos se beneficien a sí mismos. Es para beneficiar la obra de Dios. Y eso vamos a la obra. A eso vamos a la iglesia. Quien va con otro fin está fallando. No se trata de ir y a ver qué puedo sacar, qué me van a dar o qué me van a ofrecer. Es dar, es darnos, es entregar, es bendecir, es ayudar, es compartir. Pero tristemente hoy, y no voy a hablar en esta ocasión de la religión popular, ¿verdad? Contra la Iglesia Católica y contra otros
movimientos religiosos más. No, voy a hablar del movimiento cristiano. Y esto es muy triste para mí porque yo soy cristiano. Voy a hablar del movimiento evangélico. Y esto es muy triste para mí porque yo soy evangélico. Pero este tipo de personas son los que han puesto un mal nombre a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica. Y ha hecho pensar a los que no conocen la palabra de Dios, a los que no conocen esto, que todos pensamos igual y que todos actuamos igual. ¿Cuántas personas tienen miedo de asistir a una iglesia evangélica porque estos movimientos neoevangélicos han sembrado la idea en estas personas que el pueblo evangélico hace lo mismo? Y ellos dicen, no, yo que voy a ir a una iglesia evangélica, ahí se la pasan brincando, gritando, haciendo cosas exageradas, a los gritos, otros salen corriendo, otros se tiran al suelo, otros hablan en lenguas y empiezan con sus saya, rebasaya, requete, vicenda y quién sabe qué tantas cosas dicen. No, yo que voy a ir, estos están como mal, mentalmente están fuera de sí. Y es lo que Pablo dijo, dice, ¿a poco no van a pensar que estáis locos? Si entra una persona nueva, una persona incrédula, entra a uno de sus iglesias y ve que todos están hablando en lengua, están enredando la lengua y están brincando, gritando, aplaudiendo y tirándose al suelo, pues esta persona nueva tendrá razón al pensar así. Bueno, yo creo que estos están ya fuera de sí, estos están locos. Pero mire que los evangélicos en realidad no somos así. Por lo menos el que les está hablando no es así. Y si usted fuera a una de nuestras reuniones, usted se quedaría sorprendido al ver que no es así. Y que todo lo que hacemos, lo hacemos en un estado de conciencia total. Y los sentidos nuestros están despiertos y estamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque así lo ordena la palabra de Dios. La palabra dice, el apóstol Pablo dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, he de estar consciente de lo que estoy haciendo. Dios no ha pedido que bloqueemos nuestra mente, nuestro razonamiento para adorar a Dios o para orar o para cantarle. No, debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo. Y usted además va a disfrutar la armonía preciosa de los cantos que entonamos, porque nuestros himnos tienen una armonía hermosa, preciosa. Y la letra tiene que ver con la doctrina de la palabra de Dios. Y usted sale nutrido, no solamente cuando escucha la palabra de Dios, sino cuando también adora a Dios. Y no va a estar usted a fuerzas levantando los brazos y usted va a estar gritando, brincando y tirándose al suelo. No, eso nosotros no lo hacemos. Pero tristemente hoy día en el círculo cristiano hay quienes lo hacen. El apóstol Pablo habló de estas personas. Sobre todo aquellos que hacían énfasis en los milagros, en las lenguas y en los milagros. Cosas espectaculares. Imagínese usted ir a una iglesia donde un predicador promete que si usted tiene SIDA se le va a quitar con una simple oración. Pues eso llama mucho la atención. Allá en los tiempos de las campañas de Oral Roberts en Estados Unidos, este predicador tan famoso que se hizo famoso por sus campañas en su famosa carpa, él fue el que inició este ministerio en carpas y hasta la fecha se sigue repitiendo, ¿verdad? Cosa de no del todo necesario hoy día, ¿verdad? Porque podemos reunirnos en cualquier lugar, pero en fin, él prometía que tenía el don de sanidad y que podía curar a la persona más enferma. Y bueno, hoy día hay quienes lo siguen haciendo, pero ¿saben por qué lo hacen? Y yo sí advierto, incluso si usted es católico, tenga cuidado de ir a un lugar así. ¿Por qué? Porque aunque sea evangélico, yo le advierto, usted va a sufrir una gran decepción. Es una cosa muy triste, como lo menciona el hermano MacArthur en su libro,
dirigido a esta situación que se da, de cómo en las campañas de Benny Hinn, uno de los máximos exponentes del movimiento carismático moderno en el mundo, evangélico por cierto, tristemente evangélico, porque así se llama él, después de sus supuestas campañas quedan cientos y cientos de personas llorando. Una vez que el evangelista y sanador se ha ido, quedan en una situación de dolor, de tristeza, de abandono, llorando, literalmente llorando, quejándose por haber sido engañados una vez más. Y mientras este predicador se va con los bolsillos llenos de dinero, porque la gente que lo sigue, la gente que le cree, dona cuantiosas sumas de dinero para enriquecer más la cuenta bancaria de este hombre, que suma probablemente más de 60 millones de dólares en su cuenta personal. Ese hombre, ¿saben qué? Debería estar en la cárcel. Quien les predica la palabra de Dios en este momento sabe lo que cuesta predicar el evangelio y lo que es servir al Señor. Y claro, sí, los siervos de Dios gozamos del amor de los hermanos y ellos son fieles en participar para el sustento de uno, pero no para abusar de ellos. Y la mayoría de los siervos de Dios, aparte de depender de una iglesia, tenemos que trabajar a título personal para satisfacer las necesidades de nuestros hogares. Pero estas personas, y yo las denuncio, y tengo valor para hacerlo, porque lo están haciendo, están aprovechándose de la gente. Y el apóstol Pablo se quejó de gente así. Miren lo que dice allá en 2 Corintios 2:17, porque esto no es nuevo. La tendencia natural del ser humano es así. No importa el nivel, no importa el mundo donde se mueva, ¿verdad? Sea en el mundo pagano, el mundo cristiano. No, ellos buscan su propio beneficio. Y dice el apóstol Pablo, dice, pero nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Yo aquí escribí una parte del texto, pero me siento tentado a leérselos, a leerles completo el texto. Está en 2 Corintios 2:17. Dice así, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Sabe usted lo que es medrar? Es mejorar. Medrar es mejorar, o sea, un negocio en donde se puede medrar, ¿verdad? Es un buen negocio, es decir, es como decir un negocio que es redituable, donde se puede medrar. Es decir, mejorar tu calidad de vida. Si tú puedes tener buenas ganancias, eso suena muy llamativo, ¿no? Ahora, pero predicar el evangelio para eso sí que es un abuso de la gracia de Dios de lo más grande, y es meterte entre las patas de los caballos, porque estarás ofendiendo a Dios. Yo estaría haciéndolo, yo estaría ofendiendo a Dios si usara esto para beneficio personal. Imagínense, ahorita les pongo mi cuentota ahí con unos números grandotes. Hermanos, aquí está mi cuenta de banco, ¿verdad? Mi número de tarjeta, porque le deposite usted. No, mi querido hermano, eso está penado en la palabra de Dios. Dice el apóstol, y estos sinvergüenzas lo hacen, no tienen miedo. En la televisión, hace 2 noches lo estaba viendo, estaban poniendo ahí los de la Iglesia Universal, según dándose las muy salsas de que están dando despensas y cuanta cosa. No, lo están haciendo por medio de la gente, están pidiendo que la gente contribuya a su fundación para que puedan dar despensas. Yo pensaba que lo estaban haciendo de su propio dinero. ¿Qué va a hacer? Y luego, si usted quiere unirse a esta causa altruista, aquí está el número de cuenta, lo puede usted hacer de esta manera. La gente carnicera. En el día del juicio Dios no va a tener misericordia de ellos, y nosotros vamos a alabar a Dios cuando los esté lanzando a la caldera más caliente del infierno. Porque miren lo que dice Pablo, esto está en la Biblia, está anunciado y usted debe tener cuidado de ello. Pues no somos como muchos, pues sí hay muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Con esa sinceridad yo le estoy hablando en esta mañana. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Por qué el Señor dio estos dones? Es para edificar a la iglesia. Ese es el plan. Ese es el propósito. Edificar a la iglesia. Beneficiar a la iglesia. A la obra de Dios. Y cuando Él nos mandó a servir, edificar su iglesia, no nos mandó con las manos vacías. Nos mandó con sus dones. Nos mandó con el equipo necesario para hacerlo. Nos dio sus dones. A un servidor le dio el don del pastorado y le dio el don de la enseñanza. Por lo menos de eso tengo claro. Y espero que le estoy haciendo lo mejor que pueda. Yo la noche anterior tengo que machetearle y estar buscando cómo presentar esto, qué voy a presentar y cómo lo voy a presentar. Y espero que esté llegando a su corazón esto y usted se esté nutriendo y usted esté siendo advertido, incluso aquellos que por primera o segunda vez me están escuchando, digan, bueno, vale la pena escuchar esto porque mira nada más qué honestidad de este hombre para decir la verdad y qué valor para decirlo. Bueno, pues el Señor es el que da ese valor. Lo que dice la palabra de Dios hay que decirlo como lo dice, no hay que aumentarle, no hay que quitarle, no hay que ponerle adornos de nada, hay que decirlo tal como lo dice la palabra de Dios. Entonces Él nos dio esos dones. Aquí encontramos a los pastores y maestros equipando a la iglesia para que la iglesia haga la obra del ministerio. Aquí entonces vemos a los pastores, maestros equipando a la iglesia y la iglesia la vemos haciendo la obra del ministerio. La iglesia es un cuerpo vivo, es un cuerpo vivo y activo, en donde cada miembro desempeña su función ayudándose mutuamente, como dice el capítulo 12 de Primera de Corintios. Aquí Pablo usa la analogía del cuerpo humano para hablar de la iglesia. Pues el cuerpo humano es un conjunto de miembros, es un conjunto de órganos colocados en ese cuerpo de manera estratégica para que cada órgano desempeñe su función, ¿verdad? La boca fue colocada ahí para hablar, los oídos en su lugar para escuchar, los ojos en su lugar para ver, las manos, los brazos, las manos en su lugar para desempeñar su función y los pies también. De esa manera también, ¿verdad? Cada uno de nosotros ha sido colocado por el Señor Jesucristo de una manera estratégica en su cuerpo para que cada uno de nosotros desarrolle su función, ¿verdad? Entonces a uno nos hizo boca, un servidor lo hizo boca, yo hablo, yo puedo pasar todo el día hablando la palabra de Dios, no hay problema, enseñando la palabra de Dios. Esto es la misión que Dios me dio, predicar la palabra de Dios, enseñar, instruir al pueblo de Dios, protegerle de la mala doctrina y proteger a la iglesia de amenazas incluso de sus propios miembros. Cuando hay miembros que se portan mal también, cuando hay miembros que usan mala doctrina también, yo tengo que actuar y tengo que llegar y decir, el otro día dijiste esto, usaste el púlpito y lo hiciste de tal manera, estuvo incorrecto. O dijiste tal doctrina, esa es una herejía, hermano, tienes que corregirlo. Esa es mi función. Los pastores estamos allí para atender al rebaño, para cuidar, para que el lobo no se acerque, si se acerca, ahuyentarlo. Bueno, esa es nuestra función, cuidar la iglesia de Dios. Pero como dije, hay otros dones más, ¿verdad? Ya les mencionaba el don del servicio, por ejemplo, el don de la enseñanza. Sin ser pastor, tú puedes ser maestro, el don de la exhortación, el don de repartir, el don de dar, ¿verdad? Hay hermanos que tienen este don y es una cosa hermosa verlos, cómo ellos desempeñan sus dones, el que tiene el don de dar. Y no necesariamente son personas que tienen grandes cantidades, sumas de dinero en el banco, no, son personas pobres también dentro de la iglesia, pero ellos trabajan, ellos se entregan a Dios y ellos se entregan a su iglesia y ellos cuando ven necesidades en gentes que tienen necesidad, ellos también cooperan.
ellos participan, son los primeros en ir y participar y ayudar y aliviar la aflicción de tal o cual hermano. ¿Con qué propósito hace esto el Señor? Bueno, para que lleguemos a la unidad de la fe. Es la otra sección de este texto, ¿verdad? Para que sea perfeccionada a los santos, perfeccionar a los santos, para que la iglesia haga la obra del ministerio. Que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este es un entendimiento completo del cuerpo doctrinal de la iglesia cristiana. Esta armonía se logra cuando se basa en la doctrina sana. Es tan importante que todo miembro de iglesia lea su Biblia. Y esta recomendación yo la hago siempre a los miembros de la iglesia, donde Dios me hace servirle. Y a usted, si es católico, también lea su Biblia. No se detenga usted por no tener una Biblia evangélica, como llaman ustedes. No es que ustedes tienen su Biblia evangélica, no, pues si tiene a la mano la Torres Amat, léala. La Nácar Colunga, léala. Son versiones católicas. Si tiene usted la latinoamericana, léala. Si no la tiene, cómprese una. No es tan cara. Con 100 pesos usted puede hacerse una buena Biblia latinoamericana. Muy buena versión, se la recomiendo, aunque es católica. Léala, porque usted podría ser engañado si no lee la palabra de Dios. La gente está acostumbrada a escuchar a una persona letrada, una persona que sepa. Pocos se preocupan por leer la Biblia. A eso se debe que muchos son engañados y la gente se aprovecha de ellos. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y hay mucho cristiano que le sucede lo mismo, mucho evangélico que le sucede lo mismo. Antes era lo que diga el señor cura, ahora es lo que diga el pastor, porque él sí sabe. Ya, pues ¿cuántos pastores están engañando a la gente, como ya se los demostré? Bueno, entonces que lleguemos a la unidad de la fe, esto es, que entendamos, conozcamos bien a bien la palabra de Dios, que conozcamos también al Hijo de Dios, como dice aquí, y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, esto no es el conocimiento para salvación, no está hablando aquí de ese primer encuentro que tenemos con Cristo cuando le aceptamos como nuestro Salvador. No, aquí está hablando de un conocimiento íntimo del Señor Jesucristo. Irle conociendo día a día más y más. Es como cuando dos personas se casan, ¿ya? Un hombre y una mujer se casan, pues no, en realidad tienen un conocimiento inicial de ellos mismos, pero el varón y la mujer se van conociendo bien a lo largo de estar juntos. ¿Cuántas veces, ¿verdad? Después de 20, 30 años de casados se sorprende el uno del otro y dice, caray, esto sí no se la sabía yo? ¿A qué se debe? Pues que aunque ha pasado bastante tiempo, todavía hay cosas que están conociéndose el uno del otro. Y miren, el Señor Jesucristo es un mar para lanzarse a Él y conocerle. Y hay tantas cosas que podemos saber y aprender de Él en la experiencia. Pero eso lo lograremos en la medida en que meditemos su santa palabra, que es la Biblia, la palabra de Dios, que asistamos a escuchar la palabra de Dios y que nos metamos con Él en la oración, en la meditación personal, orando, buscándolo en oración. Entonces, que lleguemos, que edifiquemos la iglesia, que lleguemos a la unidad de la fe, y que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Y por último, al que lleguemos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que lleguemos al varón perfecto. No debemos conformarnos con menos. El cristiano, el Hijo de Dios, siempre está apuntando a esa estatura. Tenemos el defecto en las iglesias de andarnos midiendo con otras personas. A veces nos sentimos iguales que los demás. Y decimos, no, pues esta persona y yo iguales. No hay problema. Bueno, uno que otro un poquito más arriba que nosotros. Pero hay un montón
que están en un nivel más bajo que nosotros. Y son las personas que poco respetamos en la iglesia. Fácilmente les llamamos la atención y les faltamos al respeto. ¿Por qué? Porque pensamos que están abajo de nosotros. Pero miren, la estatura, la medida a la cual nosotros debemos apuntar es la estatura del varón perfecto. Es la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense nada más hacia dónde apunta la palabra de Dios. Y para llegar a ello, ¿qué tanto nos falta, verdad? Nos falta demasiado. Miren lo que dice aquí cerquita de la epístola que estamos meditando en Colosenses 1, versículos 28 y 29, los últimos dos versículos del capítulo 1, dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa era la meta de Pablo, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y para eso trabajaba Pablo con todas sus ganas, con todas sus fuerzas. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, es decir, todo el poder de Cristo, la potencia de Cristo, la potencia de Dios, la cual actúa poderosamente en mí. Pero ¿cuál era la meta? La meta era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. A todo aquel que Dios le ponía al frente al apóstol Pablo. Él decía, ay, a este lo voy a preparar para que le sirva al Señor. El otro día me decía un nuevo discípulo, ¿verdad? Un hermano que pues, es nuevo, pero ya lo quiero mucho, y a su familia, a su esposa, a su hijita. Decía, hermano, yo quiero que nos siga enseñando la palabra de Dios, estoy dándoles un discipulado y ya estamos a 2 lecciones de terminarlo. Dice, hermano, ¿a poco ya va a dejar de venir? Le dije, pues creo que ya se acabó el curso casi. Ya no usted siga viniendo, hermano. Queremos que nos siga enseñando la palabra de Dios. Y le dije, no saben lo que me están pidiendo ustedes. Porque todo aquel que se me acerca y me pide que le instruya es para ponerlo al servicio del Señor. Pues eso es lo que queremos. Bueno, que sigan con este ánimo, ¿verdad? Porque hay algunos que a la mitad del camino se me desaniman. Ya cuando ven que la cuña les aprieta bonito, dicen, ay, eso está muy difícil, esto está muy duro. Y otros se me rebelan. Y dicen, no, pues es que el hermano Moy es muy exigente. Bueno, es que la palabra de Dios es exigente. Y si la palabra de Dios es exigente, pues yo debo ser exigente. Mire usted la meta de Pablo. Él lo presentaba así, a veces decía, hasta que ofrezca yo en el altar, en un sacrificio a los gentiles. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Dice, yo quiero subir a todo aquel que Dios me pone enfrente, lo quiero subir al altar, lo quiero alinear y lo quiero ofrecer en holocausto al Señor. ¿Qué significa esto? Que la persona se entregue completamente al Señor y le sirva todo el resto de su vida y que le sirva con todo el corazón. Eso es lo que los pastores siempre estamos buscando, víctimas para el Señor Jesucristo, para que se entreguen al Señor. Bueno, hermano, pues gloria a Dios por ello. Aquí está la palabra de Dios. Quiera Dios que este pasaje les haya animado como me animó a mí. Aquí tenemos la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, tener ese conocimiento íntimo con Cristo, conocerle más y más, y luego llegar a su estatura, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ojalá, hermanos, que un día ustedes y yo lleguemos allí, ¿verdad? Lleguemos ahí. Todavía no llegamos, el que les habla no ha llegado ahí todavía. Estoy en ese camino con usted. Y aquel que todavía no ha empezado, le invito a que empiece hoy y lo haga entregando su vida al Señor Jesucristo. Pídale que entre en su corazón y que Él sea su Señor y su Salvador. Que Dios les bendiga, hermanos. Y si Dios lo permite, nos veremos aquí el día de mañana a la misma hora. Dios les bendiga.